tal, amigos de YouTube? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Obed y en esta ocasión voy a tener una pequeña mesa de diálogo aquí con el profe Osvaldo, quien ya ha sido invitado en otras ocasiones. Lo pudimos ver en la mesa de diálogo referente a la consulta del 1 de agosto y lo volvemos a tener una vez más aquí en esta ocasión. Maestro, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias y gracias otra vez por invitarme, Obed, a tu espacio. Vale. Bueno, el día de hoy abordaremos tres temas muy importantes que son en base a la mitad o a los 3 primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que son los proyectos de gobierno, el desempleo en México y los casos de corrupción de este gobierno. Entonces, para la cuestión de los proyectos, vamos a retomar los dos más importantes y los dos más polémicos que se han dado en estos 3 años, que son, uno, el Tren Maya, y dos, el aeropuerto en Santa Lucía. Entonces, profe, comencemos. ¿Cuál es su postura referente a estos proyectos? ¿Son buenos, son malos? Bueno, es que así como manejar son buenos o son malos, pues yo creo que en algún momento dado son necesarios, ¿no? De hecho, hay que tomar en cuenta que falta la refinería para completar la tríada de grandes obras que tiene este gobierno. Yo creo que son buenas ideas, pero son muy simples, ¿no? Entonces se toma así como en el caso de si ya está afectando aquí a Texcoco, pues lo vamos a echar más para atrás y vamos a poner un tren. Y no es así, o sea, resulta que, de hecho, cuando estaba uno analizando esta situación del aeropuerto, pues me recordé que la tierra no es plana, ¿no? Sino que es curva. Y entonces tiene ciertos problemas técnicos al respecto, ¿no? Y que no han sido valorados por este gobierno, o sea, considera que es muy de obviedades, ¿no? Igualmente el Tren Maya, pues también es muy necesario, o sea, de hecho, en alguna mente mencionaba de que, de hecho, esa parte es la puerta de México hacia el Caribe, o sea, México tiene otra frontera que es el Caribe, y no se ha tomado en cuenta. Sin embargo, también igualmente también ahí surge que pues, no se toman las cuestiones técnicas, cuestiones de ecológicas, cuestiones de las personas que viven ahí, situaciones indígenas, cuestiones de tierra. El planeta va cambiando, el mar va ganando terreno, o sea, son cuestiones que no se toman en cuenta, o sea, no hay una mínima preparación al respecto. Y aunque ellos digan que es el ejército y todo eso, yo creo que finalmente aquí quien está quedando mal es el ejército. O sea, que no está haciendo las obras como se esperaba, ¿no? O sea, en algún momento dado. O sea, en primero no le correspondería al ejército, pero este gobierno lo puso ahí. Entonces yo creo que son buenas ideas y buenas intenciones, pero como diría Dante, el camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces hacia allá va todo esto. Yo no creo que sean malas, yo creo que están mal planificadas y se han politizado. O sea, la situación del aeropuerto se politizó. O sea, finalmente hizo todo por quitarlas, o sea, por ganar el apoyo electoral de un sector ahí. Y finalmente se echó. O sea, puede haber que había situaciones ecológicas y todo eso, pero ya habían sido discutidas ampliamente. Y de hecho, yo me acuerdo que gente de Morena pues, estaba a favor de ese aeropuerto, o sea, líderes locales de ahí estaban a favor de todo esto. Y finalmente, pues, el presidente pues, se impuso. Y ya con una consulta que queda, con esas consultas todas raras que hacen, que no han sido supervisadas por el INE, entonces pues ya finalmente pone su decisión. Entonces yo creo que son buenas ideas, pero están mal ejecutadas. O sea, no hay una viabilidad desde el punto de vista de las políticas públicas. La cuestión financiera pues hay menos, o sea, entonces son dudosas, o sea, y incluso la de Dos Bocas, o sea, que es la insignia, o sea, está fuera de órbita ya de este mundo, o sea, porque, o sea, es algo que nos han inculcado siempre, ¿no? Que México debería de ser autosuficiente en estas cuestiones de gasolinas y todo eso, y de refinarlos, porque nosotros tenemos petróleo. Pero cuando tú ya te das un chapuzón en la información ahí, te das cuenta de cómo es, te das cuenta que hay distintos tipos de petróleo, que necesitan muchas cuestiones técnicas hacerlas, que en realidad solamente ha habido 2 refinerías en el mundo que se han construido, y son en zonas realmente geopolíticamente conflictivas, o sea, porque China tiene una y la otra, la India tiene la otra, y realmente se odian y se están poniendo para ver quién puede refinar sin depender uno del otro.
Y en México no, o sea, y te das cuenta que México en realidad tiene refinerías en Texas, o sea, que ya las tenía, ya las había comprado, las está rentando, etcétera. Y porque la situación es que no era el futuro el petróleo, ¿no? Sino que ni siquiera las energías limpias, como lo mencionan, ¿no? Todavía está antes de lo de Fukushima, era la energía nuclear, pero se dieron cuenta que pues, puede volar el planeta, ¿no? Entonces, debido a cuestiones de corrupción en Japón, o sea, eso es lo más extraño, en Japón hay corrupción muy amplia. Y entonces, la situación era el gas. De hecho, Rusia no vende petróleo tanto como vende gas. Y toda la situación era el gas. Entonces, a este gobierno pues, se le ocurrió decir, pues que no. O sea, son cuestiones como muy obvias que toma estas decisiones. Fue lo primero que hizo, o sea, no vamos a exportar gasolinas de Estados Unidos. ¿Y qué fue lo primero que sucedió? Pues un desabasto de gasolina, que yo me acuerde, o sea, que yo recuerdo, o sea, los años que llevo, nunca he visto eso. O sea, lo he visto en películas de Estados Unidos de los 70, ¿no? Todas esas situaciones donde escasea la gasolina. Eso fue cuando el conflicto en el Golfo Pérsico, en Arabia Saudita, pues, y la OPEP cierra la válvula de petróleo, pero aquí en México no. Entonces, no se da cuenta este gobierno que todas estas decisiones conllevan una complejidad. Entonces basan en una situación muy simple. Yo creo que está bien, es deseable tener un mejor aeropuerto, sí, sí es deseable, pero no se puede. ¿Es necesario tener una refinería? Sí, pues debería ser, pero no de ese tamaño y no en ese lugar. ¿Es necesario tener un Tren Maya? O sea, sí, pero no bajo esas condiciones. Entonces yo creo que no son malas ideas, insisto, pero sí están muy mal ejecutadas desde el punto de vista técnico, todas estas situaciones. Claro, claro. Ahí en una clase de economía estábamos viendo esto del petróleo, que ya no es tan viable como hace 40, hace 50 años. Incluso estábamos comentando el sexenio de López Portillo, en el cual el petróleo empieza a ser fundamental para el país, se empieza a petrolizar la economía, pero esto nos lleva a una crisis bastante horrible. Y ahorita que estamos viendo que el petróleo igual ya no deja mucho, ya hasta hace unas semanas vi que el barril de petróleo estaba en $100, pues te pone a pensar, híjole, ¿estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo bien en apostarle un poco más al petróleo? Que si puede ser fundamental, yo considero que sí, pero ya no tiene tanto potencial como usted lo comentó, profe. Eh, Respecto al desabasto, me parece que ahí vimos un caso en Gran Bretaña con el Brexit, que había personas que se formaban horas y horas para poder llenar su tanque de gasolina. Pero no sé, pues ahí con dos bocas, igual yo lo dudo un poco, ¿eh? Pero bueno, referente al aeropuerto, eh, sí, sí considero que puede ser viable, pero ya tenemos un aeropuerto que es el de la Ciudad de México, el cual hace unos meses o unas semanas hubo un tiroteo. Entonces también hace falta un poco más de seguridad, a lo mejor un poco más de reestructuración. Eh, y bueno, con Texcoco yo sí considero que fue viable el, el cancelarlo, profe. O sea, muchos, es que muchos lo consideraron un elefante blanco, profe, y no me van a negar que no fue así. No, pues claro que sí, o sea, te lo puedo negar y comprobarte que no era un elefante blanco, o sea, de hecho, o sea, sí iba construyendo, o sea, sí estaba teniendo capital, sí tenía avances y sí tenía proyección, o sea, un elefante blanco, por ejemplo, lo que sí podría ser un elefante blanco aquí es el Tren Maya, o sea, eso sí podría ser, entonces, con todo y soldados, entonces sería un elefante blanco con soldados, o un elefante verde olivo, que la verdad sí, eso sí es preocupante, ¿no? O sea, eso es mucho más preocupante
porque aunque sepamos que no existe, aunque sepa la gente que no existe, o sea, el ejército va a decir que sí existe, y así de simple. Yo creo que sí era bastante viable. Aquí la situación era de si era viable o no. O sea, la situación era de una situación ambiental que ahí se empezaron a señalar en este punto. Y la verdad es que sí había un efecto ambiental, o sea, sí lo había, o sea, sí lo tenía que haber, o sea, en ese punto. La situación es de que se tenía que dotar, y ahí pasaba por toda esta situación, los presidentes municipales, a un grupo político muy particular, hacerse cargo de que ese costo ambiental fuera vigilado por los presidentes municipales, por el gobernador, etcétera, por todos los poderes políticos locales, de que esto no tenía que pasar así, ¿no? O sea, que no se extendiera, ¿no? Evidentemente esto haría una clase política muy fuerte a cargo de un aeropuerto, lo cual evidentemente pues no le convenía pues al gobernador actual, al gobierno actual, o sea, la situación como se, no al gobernador actual, sino al mismo estado como tal, no le conviene crear un polo de poder tan amplio, o sea, del otro lado literalmente del estado, ¿no? que iba a rivalizar, o sea, no le convenía. Al presidente tampoco le convenía entregarle un coto de poder tan fuerte a un grupo que posiblemente en algún momento fueron aliados, pero ahora están completamente distanciados. Entonces finalmente pues lo mandaron atrás donde hay mamuts, porque eso sí hay, o sea, esas cosas sí existen, y pues ya está ahí, o sea, dice que va a funcionar en algún momento dado. Te voy a decir una cosa, y esto esperemos que en 25 años podamos reunirnos y vas a ver que vamos a hablar de cómo se está inaugurando o volviendo a construir el aeropuerto donde originalmente se tenía que construir, porque ahí es el único lugar donde se puede construir y no es una necedad, es una cuestión técnica. Los grados de tierra, la inclinación de la tierra, la velocidad, una serie de conflictos técnicos, o sea, todo ese punto, queda ahí. No puede quedar en otro lado. Donde va a operar ahí, va a operar con otros 3 aeropuertos, y pues es un rollo, o sea, es un conflicto realmente técnico, no político. Entonces, aquí esta situación se politizó, y yo creo que Obrador sí la tiró ahí. Sobre lo que dices del petróleo, el petróleo no va a haber así como una situación de mañana ya no va a haber petróleo, ya no va a ser negocio, va a seguir siendo muy rentable todavía en algún momento dado, pero es un negocio en el cual nosotros ya llegamos tarde, o sea, ya estamos tarde, y eso, yo me acuerdo cuando fue el diputado Noroña a la UAM, todavía no entrabas, todavía las conocido, era una persona bastante amable, en ese momento, o sea, de personas muy, muy agradable el tipo, el señor diputado. Y él decía que no, que consideraba que el petróleo, que toda esta situación de los autos eléctricos y toda esta situación iba a pasar muchos años todavía, que esto no iba a suceder. Y ahora tenemos un conflicto con Estados Unidos porque va finalmente a subsidiar esos carros eléctricos en contra del Telecan, bueno, del Temec ahora, lo van a subsidiar, y ese futuro ya está acá, y él vino a la universidad hace como 2 años o 3 años. Entonces ya nos ganó ese punto. Entonces, ¿qué hacemos? Apostarle por ganar terreno en algo que perdimos ¿qué te gusta? Hace casi 40 años con la carrera petrolera, o empezar a ver lo del gas, que también ya lo perdimos, o sea, ya perdimos la oportunidad de tener gas, de ser gas más barato, todo eso ya se perdió, o sea, ya se perdió. Y ahora dicen que el litio, o sea, como si el litio fuera a sacarse ahí de la arena y lo agarras y lo llenas, y así no es, o sea, son una serie de cosas, ¿no? que hace ver a países que va a ser, o sea, va a ser una resaca muy fuerte, por ejemplo, la que va a haber Bolivia, o sea, para comparar en ese punto, Bolivia se cree que va a ser rico por el litio, o sea, y se van a dar cuenta que como viven hasta arriba, o sea, en unos países más altos del mundo, pues sacar litio ahí o sacarlo en Argentina, pues es más costeable con todo, sacarlo más en Argentina que en Bolivia, y es más costeable sacarlo en alguna parte perdida de África que sacarlo ahí, porque pues, finalmente África está más cerca de Europa y todo eso, de América del Norte, de estos lugares ahí. Y entonces, no es así, o sea, es muy de una situación de que este gobierno en particular, la verdad, no lo vio, o sea, o no lo está viendo, o sea, son tomas de decisiones, te digo, muy obvias, que pueden ser en algún momento dado, vamos a decirlo con buenas intenciones, pero se ha dado cuenta que en las 3 magnas obras hay una situación de corrupción donde está metido el ejército. Algo que hace en los gobiernos neoliberales, en los gobiernos populistas, entonces en ese PRI de antaño del museo, no sucedía donde el ejército era incuestionable.
en su lealtad, en su pulcritud, en su todo. Hoy en día tenemos una institución de las Fuerzas Armadas y de la Marina altamente cuestionable. Antes se decía, bueno, está en la lucha en el narco y decías, bueno, pues todavía, ¿no? O sea, todo era como medio aceptable. Pero hoy en día que estén bajo licitaciones oscuras, licitaciones directas, empresas fantasmas, pues sí, ya está grave. O sea, yo creo que el daño va a ir más allá de las obras, sino una de las cuestiones fundamentales que es el ejército. Y entonces, si llegase a ganar otro presidente, otro partido, no pongamos que gana en este punto, gana Morena, y queda dividido. ¿Qué va a hacer el ejército? Ya toma una posición política y partidista. Entonces eso es más preocupante, todo ese punto. Pon que las obras, pues finalmente, pues como decimos, van a ser elefantes oliva, ¿no? O sea, van a estar ahí. Son elefantes en ese punto. Y posiblemente se acaben. Y sus rendimientos van a ser siempre cuestionables. La situación es que ¿qué va a hacer el ejército en una situación de competencia democrática? Y este gobierno, a través de esas obras, le ha dado tanta importancia, tanta fuerza a las obras, que pues, se atrevió a decir el 20 de noviembre el general que está con la 4T, o sea, ¿cuándo dijo eso? Ni en el priismo, ni en el ahora, parece que cuando hablamos de los gobiernos neoliberales, los decimos como si fuera una cuestión superada, pero pues creo que este gobierno es el más neoliberal y conservador que hemos tenido en aproximadamente unos 50 años. Entonces, no puede, o sea, nunca había sucedido algo así, ¿no? O sea, y aquí sí estamos teniendo verdaderos problemas. Creo que la situación de las obras es una situación técnica y financiera que siempre va a quedar en la duda, y ellos van a decir que no, el presidente va a decir que no es esto. Es una situación, diálogo de sordos. Pero aquí las Fuerzas Armadas, o sea, este problema, esa situación va a ser bastante grave. A mí, desde mi punto de vista, creo que es el fondo central del problema de todo este punto de las Fuerzas Armadas. Claro, y sobre todo lo que pasó hace un par de semanas, profe, que los documentos de estas obras que son las refinerías, el Tren Maya, Santa Lucía, el corredor que se tiene desde Veracruz hasta la salida al Océano Pacífico, ya son consideradas como parte de seguridad nacional. O sea, nadie puede revisar estos documentos. Pero, profe, yo también lo cuestiono porque la fuente que es Loretito pues no es muy viable, profe. O sea, ahí tenemos varios casos de noticias creadas por la misma empresa que es Televisa, quien está asociada con Andrés Manuel, y por Loretito, como diría el doctor Alfredo Jalife. Pero es que es ahí como, mira, la situación de que es una situación de seguridad nacional, tú no lo puedes ver, eso es cierto. Que se dio un decretazo donde se le va a dar al gobierno, eso es un hecho. En una democracia, no solamente es una cuestión de votar, sino es una cuestión de vigilar lo que está haciendo el gobierno. Y sobre todo, qué está haciendo con recursos públicos. O sea, eso es muy claro, o sea, en ese punto. Tú me dices, es que vamos a ponerlo, o sea, porque si no vamos a poner, o sea, el señor Loret, sí, o sea, es cuestionable, o sea, es muy cuestionable, sobre todo porque durante, ¿qué te gusta? Los últimos 15 años ha sido filtrador de la PG, bueno, de la PGR, ¿no? O sea, ha sido una persona muy cercana a miembros del gobierno que fueron muy cuestionables, ¿no? O sea, en ese punto unos ya están en la cárcel. Eso sí, pero que la información es verdad, sí, es verídica. Que se le quiera dar una situación, por ejemplo, hace 2 o 3 días acaba de ver estos escándalos del señor Square, que es el secretario particular del presidente, en una operación carrusel en 2017 como miembro de Morena. O sea, el video ahí está. O sea, ahí está el video. Los videos de los hermanos de Andrés Manuel, ahí están. O sea, están en el punto. Dices, es que la fuente es cuestionable. Es cuestionable en la interpretación que se le da, porque ya luego estás viendo las columnas y sí, o sea, hay una serie de columnistas que son anti-AMLO y se la pasan replicando toda esta situación. Pero en ese punto, o sea, el hecho existe.
O sea, tú no puedes negar ese sentido. Y el ejército, por mucho que quiera decir o ese sentido, es que se han enriquecido sus cúpulas. O sea, las cúpulas militares se han enriquecido en este gobierno, más que en cualquier otro. Entonces, tanto así que se emocionó el secretario de la Defensa, y eso no lo dijo Loret, o sea, eso lo vimos todos, o sea, diciendo que pues que arriba la 4T, ¿no? O sea, pues, le faltaba sacar la matraca al militar, ¿no? O sea, la verdad se vio mal. O sea, se vio mal. 2 días después tuvo que ir a Zacatecas, y esas 2 veces, ya sin matraca, sino con cuestiones muy claras de cómo el problema está, situación en Zacatecas. Te voy a decir cuántas veces trastabilló al momento de decir cómo iba su plan operativo. 5 veces confundió el sur, el sur-centro y todo eso. O sea, no sabía ni qué. Y eso desde el aspecto del mando militar. Un militar no puede trastabillar así. Entonces ya se han politizado, se han aburguesado. Se han tenido, o sea, uno de los grandes logros del PRI, cuando ya se va, es haber metido al ejército a los cuarteles. Este señor, y dejarlos que quedaran fuera de la política. Este señor los está politizando, o sea, los está llevando, ¿no? Y cuando me acuerdo esa ocasión que hablaba de la corrupción de los civiles, pues hay que ver la corrupción de ellos. O sea, ¿dónde están? O sea, durante mucho tiempo se les ha ocultado, se les ha perdonado, se les ha dicho, y no tienen ese punto. Dice, es que no tenemos un marco legal y todo este punto. Bueno, vamos a poner una situación. Si no tenían un marco legal, sigue siendo una cuestión pendiente. Pero hoy en día, pues el dinero que se les ha dado, los salarios que se les ha dado, el presupuesto de ahora, quien ha ganado más son ellos y la Secretaría de Salud, eso por la pandemia. Si no hubiera pandemia, quién sabe. Entonces, es ahí el verdadero problema de todo lo que está sucediendo en este gobierno. O sea, tú dices, es que el señor Loret se lo da. Sí, o sea, evidentemente hay oposición, o sea, hay una oposición, y si hay oposición que dijéramos, dices, pues si es malintencionada, pues de eso se trata. Pero el hecho está ahí. O sea, yo no le dije, Loret no inventó que el secretario de la Defensa sacó la matraca y viva la 4T. O sea, eso hizo. Y él no debía haber hecho eso. Fue un pésimo mensaje. Entonces, aquí nos estamos viendo a un gobierno a un régimen que va a gobernar con las Fuerzas Armadas, o sea, a negociar, va a entrar, o sea, imagínate que por alguna razón, por alguna extraña razón, esto, o sea, está así como muy en el imaginario, pero ahorita que está en boga, que ganara el hijo de Colosio, que ganara la presidencia, o ganara, bueno, sí, ganara él, o sea, que ganara él. ¿Qué pasaría? ¿Tendría que pedirle permiso a las Fuerzas Armadas para poder gobernar? ¿Qué pasó? Eso no había pasado, ¿no? Cuando ganó Fox, el ejército no dijo nada. Cuando ganó de nuevo Peña, tampoco el ejército dijo nada. Podría estar inconforme, podría estar en ese punto, pero no se pronunció políticamente como este ejército se está ¿cómo se llama? Hablando. O sea, no es que nunca lo haya dicho, sí lo dice, pero nunca lo dice tan abiertamente. Entonces, estamos viendo que es un ejército que cada vez se le está llegando más y más y más la corrupción. Entonces hay que tener cuidado ahí, o sea, lo que dice Loret de Mola, sí, puede ser malintencionado, ¿no? Sí, puede ser filtraciones con eso. Sí, pero el hecho está ahí. Y la situación es muy clara que, por ejemplo, Rosario Robles está en la cárcel por un delito que es menor a la que, o similar, yo creo que es menor que lo que está su hermano, ¿no? O sea, y está ahí en la cárcel, ¿no? O sea, ella podría seguir, ella no quisiera que sea inocente, ¿no? Pero está en la cárcel y ella pues podría seguir su juicio afuera, ¿no? Hasta ese punto y no lo quedó, ¿no? Entonces, y luego el señor Lozoya pues se fue a la cárcel, no por lo que hizo, o sea, se fue a Lozoya por el cinismo en el que lo agarraron comiendo en un restaurante que al señor presidente pues no le gustó, ¿no? O sea, que bueno que tenga esa, fíjate, que estamos a la suerte de la ética de una persona. O sea, pues eso se llama monarquía, ¿no? En algún momento dado, ¿no? O sea, institucionalmente Lozoya debería haber pisado aquí y debería haber ido a la cárcel. Pero pues no está. Y así estamos, o sea, está desbaratando muchas instituciones que yo creo que vamos a una situación un poco extraña aquí, e interesante, dirían los chinos.
Claro, claro. Bueno, vamos a pasar ahora al tema del desempleo, profe, que también es algo que ha pegado mucho y sobre todo en esta época o en este tiempo de pandemia. En un artículo de Forbes publicado el 1 de septiembre de este año, según Encol, más del 56% de sus encuestados perdió su empleo o su hogar, mientras que el 44% sigue manteniendo su trabajo. Entonces, podríamos decir que el desempleo ha crecido, pero, como siempre, el presidente tiene otros datos. Ahí comentó que ya que que se han estado creando más empleos y pues posiblemente sí, pero es menor a lo que se estaba estimado. Y ahora, que una persona tenga un empleo no significa que sea un empleo formal. Más bien, los ciudadanos se están autoempleando, están empezando a crecer los comercios informales. Entonces, profe, ¿cuál sería su postura referente a este tema del desempleo? ¿Vamos bien? Vamos, bueno, en cifras vamos mal, profe. Pero, ¿qué cree que, que pueda pasar de aquí a que Andrés Manuel termine su gobierno? ¿Va a aumentar esta cifra de 44 al 60 o al 80, que para mí ya sería una locura? ¿O va a caer o va a subir el desempleo a un 60 o a un 70%? Bueno, hay que ver, Obed, que esa pregunta, por ejemplo, en estados como Chiapas, llega al 90%, ¿no? En Hidalgo llega al 67%, Tlaxcala al 70% de empleos informales. Lo que pasa es que la gente no, o sea, que es una cuestión como económica, donde la gente no es que no tenga trabajo, o sea, o que no trabaje, o sea, o que no haga algo, o sea, lo que pasa es que se van a, como tú dices, a lo informal. Entonces, estos empleos informales, pues sacan a la gente de un apuro inmediato. O sea, eso sí está sucediendo. Y yo creo que así se va a mantener. Lo que sucede es que aquí va de las personas del dinero, de los capitales. O sea, de hecho, aquí te tenía guardada esa cifra. 257 mil millones de pesos, de dólares, salieron el año pasado y era un récord. Y hoy todavía no se acaba el año y se han ido 267 mil millones de dólares de enero a noviembre. Todavía no se acaba el año. Estos son datos no duros, digo, son datos duros, no son datos fifís ni nada, son datos duros, son cosas reales. Y esto se debe sobre todo a la pérdida de confianza, a de lo que dice y cómo lo dice. Y sí es molesto, a mí sí me molesta esa situación donde los capitales nunca arriesgan, ¿no? En ese punto. Claro, evidentemente, pues, es su dinero. Y siempre piden cosas mucho más. Pero una cuestión es de que este gobierno siempre fue en la situación de la pandemia cuando se pierde, porque la pandemia le ha caído como anillo al dedo a este gobierno, porque culpa a la pandemia o da explicaciones a la pandemia de su mal desempeño. O sea, será lo que digan, dirán lo que quieras sobre Calderón, pero desde creo que la segunda mitad de Calderón, todo el gobierno de Peña Nieto, todos los trimestres, esta economía creció. Había más, dijeron mayores inversiones, había empleos formales, la informalidad iba bajando, no se erradicaba, es algo que no se puede hacer, no se puede erradicar la informalidad ni todo este punto. Pero este gobierno todo eso lo destartaló y lo primero que sucedió al segundo trimestre de este gobierno, la economía decreció. Cuestiones, recuérdate lo que sucedió, esa parte de la gasolina, ¿no? O sea, que se fue, no por falta de productos, sino por falta de acuerdos y de distribución y todo eso. O sea, no saben. O sea, la verdad es que es una gente realmente incompetente. O sea, vamos a decir, ya me estoy enojando. O sea, es la persona que está ahí en Pemex, no debería estar ahí. O sea, ni siquiera ha podido presentar su trabajo, o sea, de plan de negocios en Pemex. O sea, no lo puede presentar. Es más, se lo regresaron. O sea, esto no es, ¿no? O sea, es así. Entonces, yo creo que esta situación, así como va,
tendencialmente, pues va a ir aumentando el desempleo formal, o sea, va a ir aumentando en ese punto. Hay menos inversión, menos, menos gente quiere venir a este país, a este punto, y cada vez la gente se está acostumbrando otra vez a vivir así, o sea, en la informalidad. Aunado de que este gobierno, con estos programas sociales, o sea, lejos de sacar a la gente de la informalidad, o sea, la mantiene ahí, o sea, en ese punto, o sea, como carne de cañón, como carne electoral, o sea, va a ir en esa tendencia. Un ejemplo, por ejemplo, de las universidades. En vez de apoyar a las universidades estatales, se le ocurre inventar algo que son las universidades que, Hidalgo, o no sé qué rayos, o sea, las inventó, o sea, es un invento, o sea, la verdad es un invento, o sea, que ya ni siquiera queda, ¿no? Y todos esos recursos se desperdician en vez de darlos a las universidades estatales que tanto lo han apoyado, por cierto, ¿no? La Universidad de la Ciudad de México, igualmente, ese sí, para que veas, también es un elefante blanco, o sea, elefante puro, ya que estamos en los colores, elefante guinda, ¿no? O sea, es un elefante guinda, o sea, ahí en esta parte, ¿no? Y nadie lo ve, o sea, o nadie lo quiere tocar en ese punto, todo el mundo lo critica, pero nadie lo audita, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a ir en ese punto donde va a ir, la gente va a ir perdiendo más empleo, pero la gente se va a acostumbrar a sobrevivir, se va a acostumbrar a ese punto. Tampoco es 1982, bueno, hasta ahorita, tampoco es 1982, pero sí va perdiendo este punto. Y es que aquí el gobierno no tomó medidas, dijéramos, necesarias durante la crisis, no inyectó dinero, ¿no? O sea, la economía. Dice que porque no debíamos tener deuda y que no vamos a pedir prestado, pues ya pidió prestado y de hecho está pidiendo un dinero que no debe tener, que es el dinero de los remanentes del Fondo Monetario Internacional, que dice que por eso una de las cuestiones por las que cayó Herrera, y eso de haberle dado más dinero a los estados, o sea, que no le pareció al presidente, pues entonces, o sea, él cree que ideas simples, tengo dinero del Fondo Monetario Internacional, por ley no lo puede agarrar, por ley no es una cuestión, es una cuestión técnica y de ley, no los puede agarrar, bueno, pues entonces se enojó y tiró al señor Herrera. Ese tipo de cosas, Obed, se ve al exterior como que, ¿qué sucede en ese país, no? Entonces, yo no invierto, yo salgo y me voy a otro lado, ¿no? O sea, desde entrada, ahí ya empieza a ser una mala señal. Arturo Herrera, pues igualmente, también en lo que dice y lo que hacía era muy errático, ¿no? Finalmente, el problema con él era que no le hizo caso a su jefe, y ahí finalmente se cae. Entonces, yo creo que la situación del desempleo sí va a ser peor en este punto. Yo creo que va a ir cayendo, o va a haber un momento que se va a estabilizar en algún momento, pero no va a ser a una recuperación, no antes de la pandemia, sino antes, y vamos a ponerlo así, vamos a poner un año en particular, 2012, 2015, 2016, era cuando México, o sea, las cifras macroeconómicas a veces no concuerdan con nuestra realidad, eso sí es cierto, pero era cuando los mexicanos tenían mayor poder adquisitivo, se compraban más automóviles y había más empleos formales. Y no se ha llegado a ese punto. Desde ese punto para acá ha ido en picada. Y este gobierno se mantiene en picado, o sea, se mantiene en ese punto. Y yo no veo cómo lo va a hacer. O sea, por ejemplo, en México sí hay dinero. O sea, sí ha habido dinero. O sea, uno de los éxitos de este gobierno ha sido que ha logrado cobrar más impuestos. Pero ¿a dónde se van esos impuestos? A esos elefantes oliva que estamos hablando, ahí van. Ahí están dándose. Y, o sea, ¿los puedes cuestionar? No. O sea, ¿no los puedes ver? No, tampoco. O sea, se inunda, se pierde en algún momento dado esa situación de dos bocas, ese tren que no arranca, quién sabe en qué va, este aeropuerto que pues ahí sigue, ahí va, ¿qué se va a hacer, no? O sea, en algún momento pues, se va a hacer. ¿Va a funcionar? Pues sí, funciona muy bien si no hay aeropuerto en Toluca, si no hay aeropuerto en la Ciudad de México, sí funciona, o sea, así sí va a funcionar, pero las pérdidas económicas son mucho más grandes. Entonces, este tipo de cosas son bastante erráticas. Hay que tomar en cuenta algo que el presidente no piensa al revés, y él dice, o sea, la mejor política exterior es hacer una política interior, y es al revés. Una buena política exterior es una buena política interior. O sea, es así, o sea, que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y ponen sus reglas, sí lo hacen, pero tú no tienes la fuerza militar, política, económica para ponerte contra ellos. O sea, ellos son instituciones
que se gestaron de una guerra en la que México participó, ganó gracias al Escuadrón 201, pero no ha logrado desde entonces México posicionarse políticamente en la arena mundial. Entonces ese es el precio de ser débil, o sea, eso hay que aceptarlo, o sea, si no lo aceptas, es buena la crítica que hace, pero yo creo que en algún momento dado hay que reconocer que no te puedes poner y romper esa lógica cuando tú no eres China, cuando tú no eres Gran Bretaña, cuando tú no eres Rusia, cuando tú no eres Japón, sino eres México y eres completamente dependiente de Estados Unidos. Y últimamente pues dices que los vas a demandar, que porque ellos hacen sus carros. Y la pregunta aquí es que ¿qué hizo este gobierno cuando se le da la carpeta blanca, cuando se le dice cuáles son los puntos que debe de hacer, los planes estratégicos, y uno de ellos era explotar gas, y no lo explota? ¿Por qué? Pues porque es un negocio fifí, porque es un negocio tecnócrata, porque es una situación neoliberal. Entonces, ponte en la situación de las personas del dinero, del capital, y que te diga, o sea, ¿cómo, no? O sea, ¿qué sucede ahí? Saco mi dinero y se acabó. Y entonces, aquí va a decir, pues es que la riqueza va a ser la honestidad de las personas, y gente como tú, jóvenes aspiracionistas, pues finalmente tienen la culpa de la crisis, ¿no? Porque aspiras a tener cosas, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre estudiar y aspirar a tener una mejor vida cuando deberías de comportarte con la felicidad mundana y laica y simple que te puede dar conformarte con lo que tienes, ¿no? O sea, es ahí donde choca todo este punto con la realidad, ¿no? O sea, va a aumentar posiblemente, o sea, la tendencia es que aumente, no se ve cómo vaya a cambiarlo en algún momento dado, o sea, sube o baja la tasa de interés, pues eso ya lo hizo, pero pues, ha contenido la inflación, pues, posiblemente en una parte, una de las críticas que se hace Andrés Manuel, que me parece muy interesante, es que el Banco Central debería de ser también promotor del crecimiento, como la FED. O sea, sí, podría. O sea, es un cuestionamiento que me parece muy interesante. Es bueno que lo haya dicho. La situación es de que no se puede. ¿Por qué? Pues porque el Banco de México pues, es un banco autónomo muy joven. ¿Sí? Claro, claro. A ver, permítame. Pero, Mi abuela materna. Disculpa, Beto. Sí, dime. no se preocupe, profe. Aquí lo que me llama la atención es que muchos pro AMLO, muchos pro 4T están diciendo que pues ha habido mucha inversión por parte de los extranjeros. Incluso hace unos meses Amazon abrió una sucursal, me parece que en una de las zonas más pobres del país, en la cual las casas no son de piedra, son más bien de cartón, de madera. Em, bueno, también respecto al Tren Maya se dice que una vez que ya esté creado, que ya esté hecho el Tren Maya, va a haber muchos más empleos formales. Entonces, no sé, a lo mejor puede ser que sea cierto, profe, porque para ahí está el proyecto y en el próximo año, ahora sí que respecto a lo que dice el buen presidente, ya va a estar hecho y posiblemente ya haya más trabajo. Entonces, yo creo que vamos a tener que esperar, o bueno, desde mi perspectiva vamos a tener que esperar al próximo año. A lo mejor el próximo año que lo tengamos aquí, profe, la cifra va a estar igual, en 56%, a lo mejor va a estar en 60%, a lo mejor va a estar en 45%, no sé. Pero creo que sí sería fundamental el ver qué pasa con el Tren Maya. En unos meses ya va a estar el aeropuerto y vamos a ver si seguimos manteniendo estas cifras o se van a elevar o van a disminuir. Yo creo que eso ya está muy claro, Beto. O sea, tú me dices, es que, por ejemplo, dices, Amazon invirtió. Sí, Amazon invirtió. Amazon, ¿qué hace? O sea, distribuye, no arma. Y de hecho, hay empresas como Chrysler, Nissan, todo eso, que han dejado de invertir. Fábricas que arman, generan mayor riqueza.
Amazon distribuye, no arma nada. Qué bueno que está, es mejor que esté a que no esté. Pero pues se perdió algo, el sector automotriz por una situación de distribución de cosas, de cositas, o sea, pues, finalmente, pues eso pues, rompe esa dinámica, ¿no? O sea, las situaciones en energía eléctrica, o sea, de verdad, o sea, no han estado bajando, creo que han estado aumentando, pero todo por quererlo judicializar finalmente, ¿no? O sea, van a judicializar estos conflictos y finalmente va a ser un gobierno que lo quiera o no, va a estar judicializado. Entonces, hay que esperar a lo que haga el Tren Maya. Bueno, pues vamos a esperar en ese punto, pero no ha quedado claro qué va a hacer. O sea, el método Tren Maya, o sea, va a transportar cosas, va a transportar personas, dice que uno va a ser de carga, otros, ¿y a quién le vamos a distribuir? O sea, la pregunta es a quién le vamos a quién le vamos a vender. O sea, ¿a poco va a llegar de ahí, va a llegar a Nueva York? O sea, va a conectarse con Nueva York, con Nueva Orleans, o va a llegar y va a llevar cosas a Venezuela, que lo que lleva México a Venezuela son despensas con precios inflados, como sucedió en el gobierno de Peña Nieto, y como sigue sucediendo en el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? O sea, eso es lo que le está apostando. Entonces, no, yo creo que no hay mucho que esperar de esta situación, que el aeropuerto a que se construya, pues puede ser, ya se probó, va a funcionar si se quitan los dos aeropuertos, el de Toluca y el de la Ciudad de México. Eso sí se va a quedar. Y además, la obra, en comparada a lo que iba a ser, se supone, fíjate, para que nos demos un alcance, todas las escuelas preparatorias de nivel medio superior estaban encaminadas sus carreras, sus terminales, a situaciones de empleo dirigidas al aeropuerto. Hoy en día, como se canceló todo eso, se canceló toda esa situación. Entonces, los empleos que van a hacer allá van a ser mucho menor. Eso sí tiene razón el presidente, el gasto es menor. El de Felipe Ángeles, el de aquí, es menor. Pero igualmente también pues es menor la posibilidad de empleo, ¿no? Así de simple. O sea, no hay mucho que ver, o sea, o qué esperar de todo esto. Yo creo que lamentablemente es ahí donde se nos está llevando el tiempo en ese punto. O sea, y además el Tren Maya, pues es un punto en la península de Yucatán, ¿no? O sea, bueno, es una línea, vamos a poner, es una línea, es el punto. Y el país es más grande. O sea, por ejemplo, te voy a dar una idea. O sea, el gobierno de Calderón tenía la intención de hacer un puerto en Baja California, que iba a ser más grande que el de Oakland. No le dio tiempo de hacerlo, lo sacó en los últimos 10 meses de su gobierno, y iba a ser más grande todo ese punto, y iba a ser la puerta de entrada de Asia a Norteamérica. No lo terminó, la verdad es que no lo terminó esa situación. O sea, era la puerta, o sea, en ese punto. ¿Hacia dónde se dirige el comercio internacional? Al Atlántico, al Caribe o al Pacífico, evidentemente al Pacífico. Y Obrador le está apostando a abrir el Caribe. O sea, está bien, pero no es así la llave. O sea, hay muchas formas de abrir una puerta, pero esa puerta no era. La puerta para el Pacífico, para el Caribe, la puerta para Centroamérica, no era un tren, era el gas. Y el gas, que ahora no tenemos, y que pues ahorita que está haciendo frío, pues me estoy acordando que, sí es cierto. O sea, por eso, o sea, es más caro, ¿no? O sea, viene el invierno, ¿no? Y entonces el invierno conservador, pues va a golpear más a esta situación. No hay mucho que ver ahí, o sea, la tendencia marca en que va a bajar el empleo formal y el informal va a dar ese punto. Además, este gobierno lo acepta. Ha dado albricias a todo al dinero de los de las remesas. Dice que, o sea, lo dice muy curioso, eso sí lo dice muy hábil, que finalmente es trabajo de mexicanos en suelo norteamericano. O sea, que genera el trabajo mexicano, genera riqueza en el suelo norteamericano, nos envían la riqueza. O sea, suena así como que pues, contradictorio. Dices, o sea, ¿y qué es logro de este gobierno? Dice, o sea, cuando todo el mundo sabe que cuando la mayor entrada de capitales por parte de remesas es un fracaso de país. Eso se viene diciendo a todos los gobiernos que han estado, desde Fox, que lo celebró, y yo me acuerdo, tú estabas muy chiquito,
que decía que deberían de poner bidones para que los inmigrantes que vayan ilegales, fíjate, para que no se mueran de sed y lleguen allá. Y él decía que las finanzas del país se mejorarían, se iban a equilibrar si México expulsara a otros 5 millones de mexicanos. O sea, Fox era un gobierno retrógrada, perdido en ese punto, ¿no? El de Peña también lo dijo, y Calderón también lo dijo, pero no se entusiasmó tanto como el de Obrador, ¿no? Entonces, es ahí, o sea, es terrible la situación en la que nosotros vivimos. Sí, evidentemente el gobierno va a decir que hay inversiones, sí, que va a cambiar, pues sí, eso les toca. No es un gobierno que se caracteriza exactamente por la autocrítica. ¿Verdad? Claro, claro. Bueno, profe, muchas gracias por acompañarnos y vamos a pasar al último tema, que es de los temas más controversiales porque se han pronunciado en contra de esto y al final siguen ahí, siguen este hilo, este camino, que es el famoso camino de la corrupción. Ahí tenemos figuras, no me lo va a negar, profe, que la 4T se caracterizaba porque no había corrupción en la 4T. Pero ahorita que vemos a Bartlett, que vemos a Ana Gabriela Guevara con los Juegos Olímpicos, que vemos varias empresas fantasmas que están trabajando junto con este gobierno y que incluso podría decir que Hertz Manero está en ese punto, porque es más, yo le aseguro, Hertz Manero fue quien liberó a Ovidio Guzmán, así. Pero bueno, no sé, ya no, esos son temas muy difíciles. Vamos a hablar de esto, profe. Hace un año se sacaron cifras de que México escaló al lugar 124 en índice de percibilidad de corrupción. Estábamos en el lugar 138. Entonces, se podría decir que vamos bien, pero en unos meses salen nuevas cifras. Y con estos escándalos de los hermanos del presidente, de los hijos del presidente, ahorita con los chocolates Rocío, y con este tipo de cosas, puede ser que cambie las cifras, yo no lo dudo. ¿Usted qué opina, profe? Yo creo que la corrupción citando al conservador y todo eso, Samuel Huntington, decía que la corrupción se debe a un país, se da en un régimen que está lleno de reglas y de leyes. Y por lo tanto obliga a los actores a generar corrupción para finalmente modificar agilizar sus trámites y las cosas que están pensando, ¿no? Huntington, yo creo que es muy válido lo que está mencionando, a pesar de ser conservador y racista, algunos dicen que yo no lo veo el racista, pero sí lo veo lo conservador, era que sí es cierto, o sea, México se ha caracterizado por una situación donde todos los trámites son un tanto muy lentos, ¿no? Y para combatir la corrupción no basta con meter a la gente a la cárcel, o sea, sí es una situación, sino debe haber un cambio de régimen, las reglas, en todas las instituciones y todo esto. Por ejemplo, a ustedes se les enseña mucho esta situación de la nueva administración pública y todo este punto, pero esa administración pública, nueva administración pública sí existe, pero en los grandes, en la alta burocracia, pero tú cuando vas a un municipio, pues te das cuenta que pues, con trabajos tiene agua a veces las oficinas en esa situación. Entonces, ninguno de los gobiernos, vamos a hablar de este siglo, y hablamos de este siglo porque se supone que se inicia la democracia, bueno, entramos más en democracia con la llegada de Fox, con esta situación de la alternancia. Ninguno ha tenido la intención realmente de modificar esto. ¿Y por qué? Porque a la clase política se le ha hecho más fácil corromper que arreglar las instituciones. Y este gobierno no ha sido lo distinto. O sea, por ejemplo, el último escándalo que estamos viendo aquí del señor Square, ¿no? Que era que era secretario de Finanzas Alejandro Square en el 2017, se encuentra un video donde está haciendo un carrusel con Denise Bastos, o sea, Denise Zaruela Bastos,
y con aquí lo pone el columnista, lo pone Rodrigo Abdullah, ¿no? El sobrino de la no concubina de Bartlett. O sea, esta operación la encuentran hace 3 años y vuelve a suceder ahora, pero bueno, pues ese punto, y estas personas en vez de ser sancionadas, o sea, ahorita Alejandro Square, el ingeniero Alejandro Square, como lo defiende Andrés Manuel, pues ahora es su secretario particular. Entonces, es la misma acción, o sea, es un carrusel donde meten dinero en efectivo a una cuenta, situaciones de 50,000 pesos y todo eso. ¿Y por qué sucede? Porque es un sistema, porque se mantiene, porque es parte de, y parece que si no lo hace, no funciona la situación, no funcionan las cuestiones electorales, no funcionan las estrategias, sobre todo situaciones electorales. Aquí dicen que era por una cuestión de los damnificados, pero sabemos que es para cuestiones de dinero para el partido político, para Morena, ¿no? Para compra y venta de votos. Y eso lo que hace Morena, lo hacen los otros partidos. O sea, de hecho, nada más que Morena han sido muy, no sé, se va a ver mal, pero muy obvios de mandar a un secretario de finanzas. O sea, ¿a quién se le ocurre mandar a un secretario de finanzas de un partido político a meter dinero líquido, de meterlo a una cuenta bancaria en tipo de carrusel? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Por ejemplo, a Lozoya se le acusa de esto, pero Lozoya, con el que estaba haciendo las tranzas, mandó a unos individuos que trabajaban allí en el Senado, ¿no? O sea un poco más, eso no quiere decir que no sea interesante, pero por ejemplo, pues ahí ya queda la duda legal, ¿no? Política no, legal. Entonces, este gobierno ha hecho muy poco en materia de corrupción porque ha modificado muy pocas leyes, ¿sí? El régimen se mantiene, o sea, es lo mismo, o sea, en ese punto es lo mismo. Se hablaba mucho de esta situación de Santiago Nieto, de llamar y decir y congelar cuentas y todo eso, y en realidad no ha metido a la cárcel a nadie, ¿no? O sea, de hecho, Lozoya está en la cárcel, pero bajo investigación todavía no tiene sentencia, no se le ha acusado de nada. O sea, bueno, se le ha acusado, pero no se le ha sentenciado de nada, no se ha dicho, usted corrompió eso, no, sigue en investigación. Entonces, este gobierno habló mucho de eso, o sea, recuerda que la comunicación política implica también crear una realidad, y ellos hablaban de crear este punto, de que la corrupción iba a ser lo primero que iban a acabar, y no lo iban a hacer, o sea, en términos de análisis, no lo iban a hacer, o sea, iban a existir estas situaciones de corrupción, porque así funciona el sistema, o sea, así funciona el sistema aquí. Pero han hecho muy poco por cambiarlo, por transparentarlo. Al contrario, parece que se está oscureciendo más que darle luz, lo oscurecen más, o sea, con lo del decretazo al ejército, o sea, lo oscurecen más, o sea, dicen que es seguridad nacional, pues ahora no podemos saber qué pasa ahí en ese punto. Entonces la corrupción aumenta en este punto. Ahora, el gobierno de Andrés Manuel es corrupto, yo creo que es tan corrupto como cualquiera de los últimos 3. Yo creo que así es, o sea, no es más ni menos, es igual. Lo que pasa es que te habló mucho de que iba a limpiar la corrupción, pero sigue siendo igual en ese punto, o sea, en términos de corrupción sigue igual, y por lo tanto, como tú dices, los datos que dices, va a aumentar los índices de corrupción. Todos ellos son corruptos en ese punto. Peña también tenía problemas de corrupción, Calderón tenía problemas de corrupción, Fox tenía problemas de corrupción, o sea, hasta ahí, vamos a verlos, que todos tienen esa situación, pero este gobierno está incurriendo en lo mismo que le sucedió a Fox. Fox cuando llegó con altos índices de popularidad, no de legitimidad, de popularidad, y podía o pudo meter algunas situaciones, cambios de régimen. No lo logró porque le faltaban cuestiones, los números en las cámaras. Este gobierno tenía altos índices de popularidad y tenía los números en las 2 cámaras. Ahora ya los perdió. Pero no ha hecho una situación mínima sobre una reforma integral a la administración pública. Al contrario, la ha golpeado, todos estos órganos autónomos los ha ido golpeando sistemáticamente hasta de casi desaparecerlos o matarlos de inanición. El INE, el INE con doble, el de la educación, todos los que tú quieras, los ha ido acabando en ese punto. Entonces, este gobierno está quitando todo aquello que lo observa y todo aquello que lo fiscaliza. Y nosotros lo que vemos de Square, pues es algo normal, por así decirlo. O sea, no quiere decir que sea bueno, ni lo estoy perdonando, ni lo estoy justificando. Es algo normal en los términos sistémicos y estructurales.
pero lo grave es que está quitando todo lo que lo fiscaliza este gobierno. Y al quitarlo va a aumentar, como tú dices, toda la corrupción, va a aumentar todo este punto, todo lo que en esa situación. Lo sorprendente, o sea, lo realmente sorprendente de todo eso, y la magia de ser político, es que a pesar de todo eso, tiene unos altos índices de popularidad, que aunque hayan agarrado a su hermano, yo te dije una vez en clase, su talón de Aquiles son sus hijos. ¿Qué pasó? Están ahí, y aún así, no va a pasar nada, o sea, la gente lo va a seguir apoyando, lo va a dar, porque tiene un buen discurso, genera algo que los políticos deben de generar siempre. Lo que no generó Peña, que Peña fue una imagen, pero finalmente no generó un futuro, no generó esperanza. Y este hombre es muy corrupto, igual como los demás, no es el más corrupto, porque habría que ver datos duros. Pero es tan corrupto como Peña, pero aún así la gente, o sea, lo sigue, o sea, lo va a seguir hasta el final, bueno, no sé hasta el final, lo va a seguir, y es probable que gane las elecciones en punto. Yo creo que va a seguir siendo muy popular, y parece que no va a suceder nada, o sea, agarraron una Square, ¿qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Nada, o sea, finalmente nada, o sea, no le van a poder suceder nada a ninguna de estas personas. Entonces yo creo que sí va en ese punto. Lo sorprendente es algo que siempre nos dicen, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Que la economía lo es todo. y este gobierno, pues, ha demostrado que no. O sea, que hay algo más en el sentir de las personas cuando se trata de este tipo de cosas, y políticamente, pues, Obrador no es muy distinto a sus tres predecesores, Claro, claro, y pues es lo que le comentaba, profe, antes de iniciar con esta mesa, porque esa imagen que plasma Andrés Manuel, ese gobierno que está teniendo ahorita, yo lo podría comparar con cualquier gobierno priista, llámese Miguel Alemán, llámese, bueno, hay personas que incluso, y me da mucha risa, profe, que ponen a Andrés Manuel como el Lázaro Cárdenas del siglo XXI, nada más por lo del litio. O sea, pues, no, es que no llega a tal punto, profe. No puede llegar a tal punto. mira, yo creo que, ¿sabes qué? Mira, es que también Lázaro Cárdenas ha sido montado en un pedestal, ¿no? Y ya creo que si lo vimos en clase, recuerdo una cuestión, o sea, políticamente fue muy fino. O sea, Lázaro Cárdenas establece las formas en las que se puede gobernar este país. O sea, él lo hizo, o sea, gobernador, las tres cosas que debe controlar todo presidente si quiere aspirar a gobernar este país: tener control de los gobernadores, su propio gabinete y control de las cámaras. O sea, esos son los tres requisitos para poder gobernar. Y a quien le ha faltado una u otra, su gobierno ha sido medio fallido o fallido, ¿no? De Fox, de Calderón, del de Peña. Y este gobierno lo hace así. Pero recuerda que el gobierno de Cárdenas es un desastre económico. O sea, hay que recordar eso, que el gobierno de Cárdenas fue un desastre económico, y si esa comparación, como tú dices, yo creo que es buena, porque políticamente Cárdenas fue muy eficiente, pero económicamente fue una desgracia. O sea, el campo, que tanto lo alaba y todo ese punto, perdió el 800% de productividad, devaluó la moneda cuando dijo que no lo iba a hacer, y la devaluó de una manera atroz, y eso le llevó a que no tuviera la posibilidad de poner al general Mujica en la presidencia como él aspiraba, y finalmente se tuvo que ir por alguien más tranquilo, como fue su sucedor, Manuel Ávila Camacho, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, en ese punto sí es cierto. O sea, hay que recordar que sí, o sea, yo creo que Andrés Manuel ha dado una lección y una cátedra a los tecnócratas de cómo ser políticos. O sea, y a mí, ¿no? O sea, la verdad, a mí me sorprende. O sea, es así una situación donde casi se me sale el ojo cuando lo veo en las mañaneras y todo este punto, y dices, o sea, guau, o sea, de verdad la gente le cree, o sea, de verdad sí le cree, o sea, de verdad, sí, o sea, sí está ahí. Y a pesar de unas situaciones tan obvias, o sea, uno dice, o sea, que no ve, que no le alcanza, que, como tú dices, del empleo informal, que no ve, que no, y no, o sea, no importa. Y finalmente la gente, como diría Castells, va a racionalizar. Y va a decir, es que no lo dejaron gobernar. ¿Y quién no lo dejó gobernar? La mafia del poder.
¿no? Entonces, en ese punto, yo creo que sí, o sea, tiene razón, yo no la veo, por eso me encanta hablar así en ese punto. Sí, sí es como Cárdenas, o sea, sí es como Cárdenas en algún momento dado, y Cárdenas así fue, o sea, fue un hombre muy hábil, se quitó a Plutarco Elías Calles, se quitó esa sombra, la sombra del caudillo se la quita, lo destierra finalmente, da forma institucional a este país, pero económicamente fue un lastre, o sea, fue una desgracia, o sea, fue un punto ahí. Y entonces, pues Obrador, no, Obrador no está construyendo instituciones porque la institución es él, entonces posiblemente así en ese punto, pues va a ser terrible, ¿no? O sea, imagínate un gobierno de Morena sin Andrés Manuel, ¿no? O sea, y eso yo lo digo no como presidente, o sea, vamos a ponerlo así en términos, o sea, que suenan rudos, pero es la naturaleza humana, pues el día que se muera, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar cuando él se muera? O sea, ¿cómo va a ser este punto? O sea, ¿qué van a hacer los morenistas cuando se muera Obrador? Pues se van a matar, ¿no? O sea, así como se están llevando, así como este tipo que gritó, ¡viva el cártel del Golfo! Pues cártel, espérame, el cártel del Golfo se grita, ¡viva el cártel del Golfo! Pues imagínate, o sea, algunos decían que descomposición, vamos a ponerlo, o sea, ¿cómo va evolucionando esto, no? O sea, ¿cómo va cambiando? Entonces, o sea, sí es terrible en ese punto. Claro, claro. Bueno, profe, para finalizar, ¿a qué conclusión llega de estos 3 primeros años del gobierno de Andrés Manuel? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos regular? Yo no, desde mi perspectiva, yo podría decir, no vamos tan bien como le está planteando Andrés Manuel, pero tampoco vamos tan mal como le está planteando una posición sin pies ni cabeza, como lo es PRI, PAN, PRD, porque no me va a decir que esa es una completa, es una alianza fallida, pues. ¿Sí o no? Ah, sí, y bueno, también a eso, qué bueno que mencionas esto de la oposición, pues mucho de lo de Obrador se sustenta en una oposición fallida, ¿no? O sea, lástima del PRI, ¿eh? O sea, la verdad, o sea, son personas tan básicas, tan simples que dices, o sea, ¿cómo es posible, no? O sea ¿cómo no hay liderazgos? Y del PAN igual, ¿no? O sea, del PAN, pues también, o sea, falta tanta gente, o sea, de la oposición. Hay un libro que se llama, el de Charles Rexmal, que se llama el de la imaginación sociológica. Él habla sobre la sociología y de las ciencias, que debe de haber una estación de imaginación. Yo creo que esta situación también de la política, a la política praxis le hace falta esta imaginación por parte de estos individuos, ¿no? O sea son tan simples, tan falta de liderazgos, de imagen, de tantas cosas, ¿no? Que dices, o sea, pues sí, con razón Obrador va ganando, o sea, y hasta se burla, ¿no? O sea, ojalá tuviera opositores, ¿no? Tú me dices, ¿cómo va el gobierno de Obrador? Yo creo que vamos a hablarlo desde lo macro a lo micro. Yo creo que desde lo macro, desde lo parte geopolítico, yo creo que va bien. No hemos perdido territorio, eso es cierto, no lo hemos perdido. Las negociaciones se han encaminado hacia el norte, en realidad han ido hacia el norte y no hacia el sur. Y en su entusiasmo le declaramos la guerra a China. Desde Estados Unidos le dijo que solamente los 3 juntos podemos contra China. O sea, eso nadie lo había dicho, ¿eh? O sea, en ningún entusiasmo nadie lo dijo. O sea, eso cuando lo oí lo volví a poner, ¿no? O sea, te aseguro que lo vi y dije, ¿en serio sí lo dijo? O sea, wow, ¿no? O sea, Peña nunca lo dijo, Calderón tampoco lo dijo. Sí se le ocurrió decir esa situación. O sea, estamos siendo amigos aliados vamos a ponerle amigos, porque aliados está todavía raro. Peña, yo creo que jugó muy bien con la relación con Estados Unidos. Sabe que en realidad el camino no es el demócrata, sino el republicano y sobre todo el de Trump. Yo creo que supo jugarla muy bien. Yo creo que eso sí fue muy bueno. Cuestión que ya había allanado Peña, pero lo hizo mal, porque eso sí lo hizo mal en traerlo o hizo mal en hablar con él, no sé, yo creo que pudo haber hecho otra cosa, le faltó también imaginación en ese punto, pero Obrador sí se llevó muy bien con Obrador, y de hecho esto va muy a par porque Joe Biden y su flamante vicepresidenta, Kamala Harris, que yo la veía así como wow,
en ese punto, pero pues, están perdiendo popularidad a contra de Trump, ¿no? Y eso que no tiene Twitter, ¿no? Entonces está fabuloso, ¿no? Entonces ha jugado muy bien esa situación, ¿no? Yo creo que ha sido muy bueno en ese punto. Llegando a lo nacional, yo creo que una situación de seguridad y de economía, pues los números no mienten, ¿no? O sea, aunque los diga Loredo, los diga quien tú digas, se están muriendo más jóvenes y más gente por parte de esta guerra fratricida. Es una guerra, o sea, siempre ha sido, fue una guerra desde que Calderón la inauguró. No, desde que esta guerra inició desde los 90 y ha ido en escalada, ¿no? O sea, no es una situación de Calderón, es una situación desde mucho más atrás. Entonces, yo creo que sí va debiendo mucho en ese punto. Y mientras más nos vamos acercando, por ejemplo, ya en la situación estatal, pues sí, o sea, la situación del Estado de México, o sea, sí le está pegando, o sea, sí va viendo. Yo creo que no ha avanzado, pero tampoco ha atrasado, pero se ha quedado estático, entonces está, como dijéramos, pudriendo en algún momento dado, o sea, va en esa situación. Su mano es una situación como la mano de Adam Smith, invisible, pero pesa, o sea, sigue ahí y entonces lo está perjudicando. Y si yo lo veo, por ejemplo, en parte como profesor y veo a mis alumnos, pues yo digo que sí, o sea, sí va en dirección de reproducir un sistema que dijo que iba a combatir. Entonces, yo creo que si lo tuviéramos que calificar, yo le pondría entre un 7 y un 6.5, ¿sí? O sea, tampoco está reprobado en ese punto. Yo sí lo pondría así en ese punto. Yo creo que no reprueba porque pues, ha hecho cosas bastante interesantes, muy osadas a nivel internacional, y eso que no es un presidente muy internacionalista. Pero yo creo que la situación nacional sí ha quedado mucho de ver, y la situación esta de que finalmente, y eso sí, Obed, creo que nos ha faltado ver, es que lo más perjudicado de toda esa parte del país con todo esto es la izquierda, porque a la izquierda se le filtró a alguien que no era de izquierda, que es Obrador. Obrador es un conservador, él es un conservador, él habla como un cura, como un padre, ¿no? O sea, los curas tienen que hablar así porque ellos hablan de dogmas, o sea, lo suyo no es cuestionable, o sea, es otra discusión, pero él habla de cómo vivir bien, cómo debes de vivir bien tú en algún momento, cómo debes de seguir tu vida, o sea, eso es un dogma, son situaciones éticas. Y así lo está viviendo, y de hecho se ha vuelto más neoliberal. En la pandemia, pues era de quiebra quien deba de quebrar, ¿no? O sea, los débiles, dogma de liberalismo. O sea, ahí lo dejo, ¿no? Ahí en ese punto. Y vamos a verlo un histórico. Alberto Castillo no lo quería. O sea, si alguien era de izquierda en este país, era Alberto Castillo, no lo quería. Le dijo a Cuauhtémoc Cárdenas que no lo aceptara. Nada más que él venía con el impulso de la lucha de Tabasco, de los petroleros, de los indígenas, de la Chotalpa y todo eso, y pues que cuando salió descalabrado y un líder acá carismático. Yo nunca le he visto lo carismático, pero bueno, vamos a quedarlo ahí. Quizá es mi subjetividad también, ¿no? Pero a mí no se me hace una persona atrayente, o sea, la verdad, no se me hace una persona de gran personalidad. Pero bueno, vamos a ir en ese punto. Entonces, le decía que no lo dejara entrar. Y finalmente lo dejó entrar y le dio la candidatura a la jefatura de gobierno. Fue la llamada imposición democrática. No le hicieron caso a Alberto Castillo. Cuauhtémoc Cárdenas, que cabe decirlo, es un tibio, porque eso sí es tibio, lo dejó pasar. Y finalmente, ¿cómo le pagó a Andrés Manuel? Pues lo mandó al cajón. Y eso que a su hijo sí lo tiene, o sea, lo tiene muy cercano, a su hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, sí lo tiene muy cercano, pero finalmente a la izquierda va a ser la que va a pagar esto, porque cuando caiga todo, cuando hay un tiempo para pagar todo, según la situación comparativa, vamos a ver lo de Brasil. Brasil duró en la izquierda, ¿cuántos años? Creo que 12 o 9 años, y acabaron en la cárcel. Y entró la derecha, o sea, la derecha brutal, ¿no? De este hombre. Y cuando llegue esto a México, distinto a Brasil, la izquierda tiene todavía electoralmente un espacio muy fuerte. Yo creo que ese espacio en México hacia la democracia, hacia la izquierda, va a ser reducido a casi nada. Los mexicanos no van a querer saber nada de izquierdas en muchos, pero muchos años.
y lo cual pues es realmente lamentable, ¿no? O sea, y lamentable que la izquierda haya conseguido la presidencia bajo alguien que no es de izquierda, ¿no? O sea, es completamente, para mí es conservador. O sea, yo lo veo cada vez que lo escucho, lo veo. Conservador nunca se ha pronunciado por las verdaderas luchas de la izquierda, el feminismo, el ambientalismo, derechos humanos, todo esto, nunca se ha pronunciado por algo así de manera fuerte, ¿no? O sea, se ha visto tibio, o sea, que lo decida la gente. El aborto, toda esta situación, nunca, ¿no? Y pues, es una persona pues, conservadora, ¿no? De derecha conservadora y pues, hasta religiosa, ¿no? O sea, el hecho de decir cómo debes de vivir bien, pues es una situación propia de los sacerdotes. A ellos los entiendo, ¿no? Y si voy a la iglesia, pues lo entiendo, ¿no? Pero que un presidente hable en esos términos, pues sí es bastante perjudicial. Por eso vamos a ponerle 6.5, sin posibilidad de subir a 7. Claro, ahora sí que se va ordinario, profe. Se va ordinario. y que no siga así porque se va a ir a extra. O a título, profe, se va a título. A título, güey, título. Bueno, profe, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto tenerlo una vez más aquí. Y pues bueno, muchas gracias también a los que nos ven en este canal de YouTube que es O Channel. Vamos a tener más mesas de diálogo, así que espérenlas. Y bueno, saludos a todos. Gracias, Robert. Saludos a todos. Mucho gusto. Nos vemos.